Muy bienvenidos un día más. Al comenzar esta semana, seguimos profundizando en el tema de la alianza, dentro de la serie Profundizando en las Escrituras, la Biblia hoy. El tema general, como ya estamos acostumbrados, es la promesa, la alianza eterna de Dios. Estamos en el capítulo 12, donde ya tenemos prácticamente el bosquejo final de la alianza, ese proyecto a lo largo de la historia, cómo Dios se ha preocupado de estar en una relación permanente con nosotros, de forma que podamos sentirnos protegidos y que podamos sentirnos acogidos en los brazos de nuestro Dios. En el día de hoy hablamos de la relación personal del creyente con Dios, es decir, hasta ahora hemos hablado lo que Dios hacía hacia nosotros. Aunque poco, porque nada de lo que hagamos puede determinar nuestra relación con Dios. Hay una respuesta del ser humano a esa gran obra de Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Recordamos, tal vez, que cuando hablamos de alianza, hablamos de relaciones restablecidas. Hablamos de un Dios que se aproxima a nuestra vida para rescatarnos. No del día a día, como algunos piensan, aunque no queda excluido, sino rescatarnos de la mayor penalidad que cae sobre el ser humano, que es una muerte sin resurrección, si la alianza no resuelve el problema realmente existencial del ser humano, que es si pasamos al descanso, que todos pasaremos a él. ¿Qué habría más allá? Sin Jesús, sin una resurrección, no habría absolutamente nada a nuestra disposición. Por eso hablamos de la relación personal con Dios o la relación personal en la alianza. Comenzamos el desarrollo. Un texto para recordar. Aquí tenéis una propuesta de traducción que he preparado precisamente para este programa y que me gusta de manera especial porque creo que va a sintetizar lo que necesitamos saber sobre la relación personal con ese Dios a través de la alianza. Y porque por la instrucción, por la ley de Dios, ninguno restablecerá su amistad con Dios. Es obvio, porque el que restablece la amistad con Dios por su relación personal con Él, vivirá. Sigo insistiendo en que la religión no es un conjunto de leyes. Religión no es lo que aportamos los seres humanos. Lo que aportamos es el resultado de lo que Dios hace por nosotros. Y sobre todo nos abre a la eternidad. Por lo tanto, no nos planteamos hacer un uso ilegal de la ley, sino colocar a la ley en el lugar que nos corresponde. Una vez que la ley nos muestra el pecado, la solución es la alianza. Siempre lo fue así, porque nunca hubo otro plan de salvación, sino que en la primera alianza, a través del santuario terrenal, y en la segunda, a través del santuario celestial. Siempre fue una alianza de salvación. Por eso afirmamos que por el cumplimiento de la ley nadie restablecerá la amistad con Dios. ¿Por qué? Porque el que restablece la amistad con Dios por su relación personal vivirá. Es decir, se estrecha directamente esa relación personal y estable con nuestro Dios. ¿Por qué la salvación es un regalo? Serían los temas de estudio para el día de hoy. ¿Por qué solamente Dios puede salvar al ser humano? Es verdad que ese Dios se hizo ser humano, pero es por ser Dios que puede venir en las condiciones que vino, que hace de Abraham el gran representante de la relación personal y estable con Dios. Y por último, ¿cómo podemos hacer
nuestras las promesas y la esperanza que se encuentran en la muerte y la resurrección de Jesús. Antes de entrar directamente al tema, debemos de recordar que la entrada del pecado del creyente en la primera alianza al santuario se hacía a través de la sangre del Cordero. ¿Por qué la necesidad de mostrar esa pedagogía por parte de Dios? Debemos de recordar que los pueblos antiguos, y ya tenemos un vestigio en la época de Abraham cuando fue llamado por Dios, Josué capítulo 24, la costumbre de los pueblos antiguos era el sacrificio de los niños. ¿Os imagináis el alivio y la renovación del concepto de ese Dios maravilloso que la Biblia explica? Cuando Dios cambia la muerte de los niños por un cordero, para que a través de su sangre pueda entrar al santuario la sangre del creyente. Esa es la gran novedad. Cuando Dios llamó a Abraham para que le sacrificara a su hijo, le estaba mostrando que ese Dios hecho ser humano que vendría en el tiempo sería la solución final para el problema del pecado. Y eso redunda en una relación personal estrecha, inquebrantable con Dios. Cuanto a mí, dice el apóstol, no quiera Dios que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La lectura superficial de este texto nos haría, además de la interpretación medieval, nos haría fijarnos más en la cruz que en el que murió en la cruz. Pero la primera alianza nos dice, nos enseña, que el altar era solo el soporte. Nunca hay adoración al altar, sino que al que moría, primera alianza Cordero, nueva alianza el Dios encarnado, el que moría era el elemento fundamental. Por eso cuando Pablo dice, no quiera Dios que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no hace referencia al lugar donde murió, sino hace referencia al que murió y resucitó. Por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Cuando Pablo habla de la expiación, la idea de rescate a la que se refiere trae a la memoria diferentes historias a lo largo del periodo de la Biblia. Por ejemplo, cuando se rescataba a un esclavo y se le daba la libertad. En contraste, Cristo nos rescató de las consecuencias de nacer en una raza a imagen y semejanza de Adán y Eva, y no a imagen y semejanza de Dios, como fue el diseño original. Con la sangre de Jesús comienza el proceso de restauración, el paso del pecado del creyente al santuario, y por lo tanto, la relación del creyente con Dios queda restablecida. Porque en el altar o en el Calvario es el primer paso que incumbe al creyente. A partir de ahí, incumbe al pecado. Es una realidad que la alianza nos ha enseñado y que creo que es importante. Recordar que sin la alianza se vuelve nulo y sin efecto, porque Dios no podía haber cumplido legítimamente. Dios no podía haber cumplido legítimamente su parte del trato, que es el don
de la vida otorgada para todos aquellos que creemos en Él. Alianza y sacrificio, el segundo argumento de nuestro programa de hoy. Y si llamáis Padre al que sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, vivid en admiración todo el tiempo de vuestra peregrinación, considerando que habéis sido rescatados de vuestro vano vivir según la tradición de vuestros padres, es decir, según la religión inventada, no con plata y oro corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como Cordero sin defecto, sin mancha, ya conocido antes de la creación del mundo y manifestó al fin de los tiempos por amor a nosotros. ¿Qué detalle más importante el que nos estamos refiriendo en este momento? El argumento 3 y 4, la relación personal de Dios o la relación personal de Abraham con Dios. Y esta es la parte que nos incumbe a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta una vez que Dios estableció sus instrucciones? ¿Cuál es la respuesta para saber que el final del ser humano sin la alianza es llegar al fallecimiento y no volver a la vida jamás? Por eso, de Abraham se dice, creyó Abraham a Dios y le fue acreditado para la amistad con Dios. La justificación, término que se traduce de un término griego que significa también restablecimiento de amistad. A Dios se le ama, porque Dios ha restablecido la amistad que la entrada del pecado rompió con Dios. La gran verdad a la que nos enfrentamos los seres humanos es que somos considerados justos o en una relación personal con Dios, no por ningún acto que podamos hacer, por muy exquisito que sea, sino solo por la relación personal en Cristo que hizo todo por nosotros. Es la esencia de lo que se llama en la Biblia la justificación por la fe, es decir, es la esencia de la relación estable e inquebrantable con Dios. No lo que hago, sino la calidad de mi relación con Dios, aspecto fundamental que debemos considerar a la hora de valorar lo que estamos comentando. Al que obra, dirá el apóstol Pablo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que le declara justo al impío, su relación personal con Dios es contada para restablecer esa amistad con Él. Detalles importantes que nos ayudan a considerar la importancia de la alianza. Como también David declaró, bienaventurado el hombre, bienaventurado el ser humano al cual Dios atribuye su amistad sin obra, es decir, atribuye su amistad como el proceso normal de la alianza, de la relación personal, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Hablábamos de la relación personal con Dios a través de la alianza. Y finalmente llegamos al punto crucial e importante. Lo que tengo que hacer es darme cuenta de mi situación, función de la ley, y recurrir permanentemente a través de Jesús a mantener una amistad
permanente, con una vida dedicada a Dios. Cuando estamos estudiando una carrera, dedicamos mucho tiempo a la preparación, 4, 5 años, 6, 10, y al final no somos nada más que aprendices. Será luego la aplicación de ello lo que haga profesionales en la vida de cada uno de nosotros. Con Dios es exactamente igual. Como yo no puedo restablecer la relación con Dios, tengo que esperar que Dios la haga. Y permanecer quieto e inquebrantable en esa relación es como podemos permanecer en la confianza de que merece la pena y merecerá la pena en el futuro de poder caminar junto a Dios. La alianza tiene que darte alegría. La alianza tiene que darte estabilidad. No te quedes solo, con mirar alrededor tuyo, porque lo que hay aquí es enfermedad, dolencias. El Señor tiene para ti una amistad. Y como todo el mundo sabe, la calidad de la amistad está basada en el que la ofrece o la da. La otra persona tiene que responder en función a la calidad del que ofrece esa amistad. Y finalmente, el argumento número 5, el último, descansar en las promesas. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el ser humano que se acoge a Él. Hay muchos que al acercarse al final de su vida miran hacia atrás o miramos hacia atrás y vemos cuántas vanas e inútiles han sido muchos de los actos que hemos realizado en nuestra vida para la salvación. Pero no solamente mirando hacia atrás, porque todavía hoy podemos confundir lo que debo de hacer una vez que se me identifica el pecado con el poder de Dios para salvarme. Para ganar la salvación ante Dios, solo hay que dejar de hacer cosas para que Dios me la regale. Sin embargo, lo bueno es que no tenemos que esperar a la muerte, como dicen algunas religiones. Podemos tener seguridad en el Señor ahora. Toda la alianza se basa en la segura promesa de Dios ahora, en el presente, en el hoy. Promesas para nosotros ahora, promesas que pueden mejorar nuestra vida ahora y afianzar los cimientos para la eternidad. No te dejes engañar por un corazón que pretende hacer para Dios, sino que puedas disfrutar de ese regalo de Dios. La promesa eterna de Dios. Dios permanentemente viviendo en medio de su pueblo. Dios separando el pecado del pecador. ¿Y por qué solamente Dios puede salvar al ser humano? Porque las criaturas creadas no lo podrían hacer. Pero además, ningún ser humano lo podría hacer porque él mismo necesita de la obra de Dios en su vida. Qué privilegio tan espectacular el que podemos disfrutar de el ejemplo y el regalo de Dios para nuestra vida. Recordemos, la amistad con Dios es un camino que hay que recorrer permitiendo que Dios descienda a nuestra vida, a nuestra mente. Sabiendo quiénes somos, sabremos
la necesidad que tenemos de caminar junto a Dios. Dedica el tiempo también hoy para seguir caminando con ese Dios maravilloso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y no olvides, caminar junto a Dios es lo que necesitas en tu vida, lo que necesito en la mía. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y nos queda un solo programa de esta serie, lógicamente no de la serie continuará con otros temas, que se titulará La vida de la nueva alianza. Nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas. Allí estaremos todos juntos. Thank you.